Bueno, muy buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, bienvenidos a este panel dedicado a lenguas y circulación de libros durante los virreinatos, los clásicos mestizos. Mi nombre es Ruth Fine y tengo el placer de presidir esta mesa. Comenzaré con una muy breve presentación de cada uno de los comunicantes para no quitarles tiempo a lo principal que es su exposición. El coordinador de esta mesa es Pedro Álvarez de Miranda, académico de número de la RAE, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense y catedrático de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid, director de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Ha sido director de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y presidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII y vicepresidente de la Asociación Internacional de Hispanistas. Nos acompañan como comunicantes Rolena Adorno, que ocupa la cátedra Sterling, emérita de la Universidad de Yale, profesora honoraria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que ha preparado en conjunto ediciones pioneras, y voy a mencionar solamente la de Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, autora, entre muchos otros textos, libros de Cronista y Príncipe, la obra de don Felipe Guamán Poma de Ayala y de Huancane a Macondo, Estudios de Literatura Hispanoamericana. Ha recibido el prestigioso galardón de Lifetime Scholarly Achievement de la Asociación Americana de Lenguas Modernas y un doctorado honoris causa de la Universidad de Roma Sapienza. Pedro Guibovich Pérez es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Perú y profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico en Lima. Sus campos de estudio son la historia del libro y la lectura, la historia de la Iglesia y de la Inquisición en el virreinato peruano. Menciono solo uno de sus últimos libros, imprimir en Lima durante la colonia, Historia y Documentos, 1584-1750, del 2019. Rodrigo Martínez Barax es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos de este mismo instituto, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua. Finalmente, Marta Ortiz Canseco, profesora en el área de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid, comisaria de importantes exposiciones como Libros y Autores en el Virreinato del Perú, exhibida en el Instituto Cervantes de Madrid en el año 21 hasta el 22. En el área de literatura colonial latinoamericana destaca su edición de Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú de Agustín Zárate, publicada en el 22. Como ven, nuestro panel nos honra con importantes y muy relevantes personalidades académicas. Dejo la palabra a nuestro coordinador, Pedro de Miranda. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, ¿no? Buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a este panel dedicado a lenguas y circulación de libros durante los virreinatos, los clásicos mestizos. Tengo que confesar que yo me siento aquí como un intruso porque no sé nada del asunto del que se va a hablar, pero con mucho gusto, digamos, bueno, voy a tratar de coordinarlo y he tratado de coordinarlo previamente por contacto electrónico con los 4 ponentes. El caso es que les cuento un poco el azar que me ha traído a esta mesa. A mí me interesaba bastante, me interesa una cuestión que es la de, digamos,
como soy más historiador, bueno, soy más fundamentalmente historiador de la lengua y no de la literatura, digamos, me interesaba el léxico, el mestizaje en el léxico, ¿no? Pero no salió digamos, ese tema adelante y me pidieron que coordinara esta mesa, cosa que hago, desde luego, encantado. He visto por los temas, porque en el programa no se anuncian todavía los temas de las intervenciones, pero digamos que hay dos figuras que van a protagonizar este panel, que son, claro está, pues el Inca Garcilaso y Felipe Huamán Poma de Ayala, ¿no? Es decir, fundamentalmente, bueno, dos autores, digamos, de la zona del Virreinato del Perú, pero como contrapeso tendremos también la ponencia de Rodrigo Martínez Barax, que está dedicada a los clásicos mestizos novohispanos. Entonces, Rolén Adorno nos va a hablar fundamentalmente de Huamán Poma de Ayala, también, no, nada más que ella, y en cambio nos van a hablar de Garcilaso, del Inca Garcilaso, Pedro Guibovich y Marta Ortiz Canseco. Y finalmente Rodrigo Martínez Barax de los clásicos mestizos novohispanos a mediados del siglo XVI. Bien, yo no quiero quitarles a ellos nada de tiempo, de manera que yo creo que vamos a darles la palabra ya y si acaso después hacemos un poco de coloquio. Bien, la doctora Rolén Adorno, por favor. Sí. Muchas gracias. Me interesa la circulación de libros impresos y manuscritos a través de su lectura. Nuestra fuente será el autor indígena americano andino Felipe Huamán Poma de Ayala en su nueva Crónica y Buen Gobierno de 1615. Su aprendizaje de la lengua y cultura hispánicas, por ser él autodidacta, dista mucho de la perfección lingüística. Justamente por eso nos revela algo iluminador. La lectura no la somera, sino la detallada y concienzuda de libros impresos en España y en las Indias y los que no lo fueron. Tomaremos en cuenta sus lecturas del franciscano Luis Jerónimo de Oret y de los dominicos Domingo de Santo Tomás, Bartolomé de las Casas y Luis de Granada. Cito a sus palabras. Quisiera oír y seguir el parecer de hombres doctos, más que seguir el propio. Con estas palabras, Huamán Poma comenta las crónicas pasadas que había leído. Comencemos entonces, precisa, pero hay que decir, a diferencia de su compatriota el Inca Garcilaso de la Vega, que entra en un diálogo explícito con las obras que había leído, Huamán Poma las aprueba o reprueba implícitamente, incorporando sus argumentos en su propia obra como si fueran suyas o rechazándolas tajantemente. Comencemos con el eco de la voz que Huamán Poma tomó como suya al decir quisiera oír el parecer de hombres doctos. El caso es de Luis Jerónimo de Oret, su libro Símbolo Católico Indiano, publicado en Lima por Antonio Ricardo en 1598. El caso de Oret nos interesa especialmente porque su libro fue publicado en la imprenta limeña durante la segunda década de su existencia. Huamán Poma testimonia las actividades de los dominicos en Huamanga y además comenta sobre personajes y acciones que solo habría conocido de oídas. Aunque condenó fuertemente a algunos por abusivos, alabó a muchos por ser, cito, grandes cristianos y grandes letrados y predicadores, y lo fueron desde sus antepasados. En su meditación sobre los sabios que componen los libros, el cronista andino nombra a Fray Luis de Granada y a Domingo de Santo Tomás, identificándolos como, cito de nuevo, santos doctores alumbrado por el Espíritu Santo. Del fraile granadino dice que, cito de nuevo, ha venido en mucho aumento del servicio de Dios
y de Domingo de Santo Tomás, que escribió el vocabulario, lengua de los indios, que trabajó tanto sin escrito. Domingo de Santo Tomás hizo publicar en Valladolid en 1560 sus dos obras seminales, su Gramática o Arte de la Lengua General de los Indios del Perú y su Lexicón o Vocabulario de la Lengua General. También en 1560, Domingo de Santo Tomás y Bartolomé de las Casas escribieron el famoso memorial a Felipe II, que es la contraoferta que los caciques del Perú hicieron a la corona para evitar que el monarca vendiera a los encomenderos los derechos de perpetuidad sobre los indios. Pero donde los padres dominicos, Las Casas y Domingo de Santo Tomás enfatizaron el declive de la población andina por su explotación, Guamampoma vaticinó su desaparición. La prueba contundente de la circulación de libros manuscritos se encuentra en las citas directas que Guamampoma hace del Tratado de las 12 Dudas de Las Casas del año 1564. Aunque no fue publicado hasta el siglo XIX, hay unas 13 o 14 copias manuscritas albergadas en distintas bibliotecas. Pero medio siglo después de la muerte de Las Casas, circulaban todavía en manuscrito aquella obra. Y en su capítulo de Consideraciones Morales, Guamampoma transcribe línea por línea la prosa de Las Casas, reproduciendo así los argumentos del dominico en pro de la soberanía de los señores autóctonos sobre los Andes. Y eso fue interesante porque desde el año 1572 se había suprimido las obras de Las Casas en el Perú. Pero claro, en el ámbito de los dominicos reformadores seguían circulando en manuscrito. Así, en dicha obra, en el principio 1 del Tratado Las Casas advierte que todos los infieles tienen jurisdicción sobre sus posesiones y territorios, y a ello se añade la soberanía. Guamampoma cierra sus argumentos, no hay tiempo para comentarlos en detalle, pero resumiéndolo así: los indios del Nuevo Mundo, que nunca usurparon los territorios cristianos, poseen sus propios reinos y ejercitan legítimamente su dominio. Cualquier intervención de soberanía extranjera sería una violación de la ley natural y la divina. Ahora las palabras de Guamampoma al respecto. Y los indios son propietarios naturales de este terreno, y los españoles naturales de España, y los negros naturales de Guinea. Acá en este terreno son extranjeros, mismaj. Cada uno en su reino son propietarios legítimos poseedores, no por el rey, sino por Dios y por justicia de Dios. Las obras de Fray Luis de Granada aparecen con extraordinaria frecuencia, como sabemos, en los inventarios de libros destinados al Nuevo Mundo. Su lectura por Guamampoma fue documentada por el propio cronista. Era probablemente el autor al que Guamampoma más admiraba. Es el único que Guamampoma cita como fuente, porque jamás menciona el nombre de Las Casas. Los otros dominicos sí, pero Las Casas no. La doctrina escolástica del conocimiento de la divinidad a través de la razón humana, explicada por Fray Luis, y de otros, sería la fuente que Guamampoma emplea en favor de los antiguos andinos como poseedores de la sombrilla del conocimiento de Dios. Esto es, en el lenguaje de Fray Luis, la lumbre natural.
Igualmente, la presentación por Fray Luis de los profetas del Antiguo Testamento como modelos de espiritualidad y de conducta moral da a nuestro autor la oportunidad de concebir a los antiguos andinos de la misma manera. Incluso compara a los profetas bíblicos con los andinos antiguos, los Pacarimacuana, literalmente los de la aurora, diciendo, todo su trabajo era adorar a Dios, como el profeta Habacuc, y decían así a grandes voces, Señor, ¿hasta dónde, hasta cuándo clamaré y no me oirás, y daré voces y no me responderás? Con estas palabras, dice Wamampoma, adoraba al Criador con la poca sombra que tenía y no adoraban a los ídolos demonios huacas. En efecto, esta es una versión de una oración tradicional en quechua y lo que hace Wamampoma es juntar las dos, de su propia tradición y de la ajena. Finalmente, vamos a tomar el ejemplo que Fray Luis presenta sobre el mal de la codicia. Esta es la única ocasión en que Wamampoma nombra al padre granadino como su fuente y es evidente que lo hace con mucha ostentación. No os espantáis, cristiano lector, que como los antiguos españoles tuvieron ídolos, como escribió el reverendo padre Fray Luis de Granada, que un español gentil tenía su ídolo de plata, que él lo había labrado con sus manos, y otro español quiere decir otro no andino, cuando dice español en este contexto, lo había hurtado. De ello fue llorando a buscar su ídolo, más lloraba del ídolo que de la plata. Así los indios, como bárbaros y gentiles, lloraba de sus ídolos cuando se los quebraron en tiempo de la conquista. Y vosotros, cristianos lectores, tenéis ídolos en vuestra hacienda y plata en todo el mundo. Es irónico que sea precisamente el manejo a medias de la lengua española por Wamampoma lo que nos ha brindado la posibilidad de identificar sus lecturas, es decir, los libros de su biblioteca. Y la evidencia de lecturas hechas es uno de los mejores índices para registrar la circulación de libros durante los virreinatos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolena, por esta incursión en las fuentes de este importante autor, Wamampoma. Pasamos ahora a nuestro próximo comunicante, Pedro Gibovich Pérez. Muchas gracias. El licenciado Fernando de Montesinos es un autor que merece toda nuestra atención porque escribió lo que considero uno de los proyectos historiográficos más ambiciosos del periodo colonial, el Ophir de España. Se trata de una extensa y muy erudita obra que contiene un interesantísimo discurso justificatorio del dominio español de los Andes y al mismo tiempo una narración de los sucesos acaecidos desde su primitivo poblamiento hasta los tiempos del autor, sustentada en un nutrido aparato de fuentes manuscritas e impresas y testimonios orales. Entre las fuentes impresas consultadas por Montesinos estuvieron los comentarios reales y la historia general del Perú del Inca Garcilaso de la Vega. Ciertamente, la veracidad del Inca Garcilaso ha sido puesta en tela de juicio por autores antiguos y modernos en diversas épocas, anotó ya hace mucho tiempo Raúl Porras Barrenechea. El más antiguo
y apasionado impugnador del Inca, según el mismo Porras, fue Montesinos, quien lo acusó que hablaba de memoria y recogía patrañas y falsedades. El resentimiento de Montesinos hacia el Inca se habría debido al poco caso que Garcilaso hizo de los tiempos preincaicos, en los que el clérigo de Osuna dio pábulo a su fantasía. La tesis de Porras es sugerente, pero merece ser desarrollada. Propongo, en todo caso, que la lectura de Montesinos de la obra del Inca fue una lectura muy personal, por no decir sesgada, que adquiere sentido cuando se analiza en relación con sus aspiraciones personales. Unas aspiraciones personales no poco ambiciosas, la de hacerse de un lugar en la República de las Letras, en particular entre los escritores de la gesta española en los Andes. Las razones que llevaron a Montesinos a escribir su obra, en verdad, no son muy claras. No siempre los autores hacen explícito los móviles que los llevan a empuñar la pluma. En su dedicatoria a Felipe IV, nuestro autor manifiesta que América es el tesoro de Dios que reservó su poder para el desempeño de sus obras. El monarca español tiene un dominio legítimo del nuevo continente, no por el derecho de conquista, sino por un designio providencial. El contexto histórico en el que escribió Montesinos nos da una clave para entender el sentido del Ophir de España. La España de las primeras décadas del siglo XVII pasaba por una etapa de crisis manifestada en una multiplicidad de problemas políticos, sociales y económicos, de tal modo que la obra de Montesinos habría que inscribirla en una serie de escritos encomiásticos póstumos de la grandeza española en declive, pero que muchos españoles no reconocían, recurriendo a tópicos como el de la nación elegida por Dios, defensora y propugnadora de la cristiandad, azote de herejes, sostiene Paniagua Pérez. Para mayor abundamiento, la composición del Ophir de España a inicios de la década de 1640 no es una mera coincidencia. Conviene recordar el complejo contexto histórico por el cual atravesaba la monarquía hispánica. En 1640 se habían producido la independencia de Portugal y la revuelta de Cataluña. En ese contexto de pérdida y cuestionamiento de soberanía territorial, Montesinos apeló a las escrituras y la historia para sostener los justos títulos de España al dominio de América. Otra razón, no menos poderosa, para empuñar la pluma, repito, fue la de hacerse o tratar de hacerse de un lugar en la República de las Letras, en particular en la escritura de la historia de las Indias. Cuando Montesinos escribió su obra, eran varias las obras impresas que circulaban sobre la historia americana en general y de los Andes en particular. Montesinos consultó numerosas obras para la composición de su Ophir de España, mas en un afán de afirmar su reputación como historiador veraz y riguroso, en uno de los capítulos iniciales del libro primero de Ophir de España, nuestro cronista expuso su parecer o censura de las obras de los cronistas de Indias. El propósito de este capítulo fue poner en evidencia los yerros de los autores que le antecedieron. Y escribe, uno de los capítulos más necesarios en este libro es este, porque si bien el descubrimiento y hallazgo de las Indias es obra tan grande, ha sido desgraciada en los cronistas, pues movidos de particulares respetos o de la omisión, han hablado o callado sus materias según su parecer. Este pecado, prosigue Montesinos, ha sido de los nuestros, y el mayor de haber dado motivo a los extranjeros que escriban de relación a que en sus escritos con armas, al parecer propias, nos procuren lastimar. El único de los autores que se salva de su lectura crítica
¿no?, los historiadores sobre América y los Andes, es Cieza de León, cuya obra trata o considera el libro curiosísimo y muy ajustado de dar verdadera razón. Y dice Montesinos: porque yo caminé desde los Chichos hasta Cartagena por tierra, y este autor hizo el mismo viaje desde Cartagena hasta Potosí. Las críticas son diversas, ¿no?, hacia los cronistas de Indias, pero Montesinos guardó sus mejores dardos o sus peores dardos para el Inca Garcilaso. En el elenco de autores, ¿no?, que habían sido bien ocupados de Historia de América e Historia de los Andes, sin duda Garcilaso era el único que ofrecía una extensa y acabada narración de la historia de los Andes antes de la llegada de los españoles. En la inquina, por llamarlo de alguna manera, del licenciado hacia el escritor mestizo, pesaron sin duda sus prejuicios hacia la población nativa, manifiestos una y otra vez a lo largo del Ofir de España. Pero sin duda, los cuestionamientos más severos de Montesinos tienen que ver con el quehacer historiográfico del Inca. Le acusa de fingir muchos sucesos y de no contrastar lo que dijeron otros autores y de aceptar todo lo escrito. Critica de que justifique su conocimiento sobre los incas sobre la base de su ascendencia familiar y lugar de origen, lo que equivaldría a que él dijese, cito: a mí se me debe crédito en lo que escribo de Europa porque soy natural de Sevilla. Es claro que Montesinos, a diferencia del Inca, consultó diversos archivos, algo de lo cual se enorgullecía y pone de manifiesto en diversas partes de su obra. Así, por ejemplo, al aludir a las ficciones del Inca Garcilaso, cuenta que en el relato de la ejecución de Túpac Amaru I, Montesinos ha tenido entre manos una historia, ¿no?, que le ha sido prestada del archivo del Colegio de la Compañía de Jesús de El Cusco. Uno de los episodios más controvertidos de la conquista española fue la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca. Aunque Montesinos había leído a Jerez y Garcilaso para documentarse sobre dicho evento, no los sigue y no oculta su mala opinión del Inca Atahualpa. Así escribió que este último, cito, no sosegaba en Cajamarca con ser tan pocos los españoles que el tirano se amedrenta de las sombras. Las sombras en cuestión parecen ser los vaticinios negativos de los cuales era muy consciente Atahualpa y que refiere en detalle el Inca. Más adelante declara que Hernando de Soto y Hernando Pizarro, al ser preguntados por Pizarro acerca de su embajada con el Inca, le manifestaron lo siguiente: Señor, él es indio como los demás y rehúsa vernos en su tierra como todos. Entonces prosigue nuestro cronista que Pizarro, impaciente por saber más, para saber más, interrogó a Felipillo, al intérprete indígena, quien le respondió que no le parecía bien algunas acciones que le había visto, que se recatasen de él, o sea, de Atahualpa y de su gente, y añade, cuestionando la autoridad del escritor cusqueño: Garcilaso, el mestizo, fingió 1000 quimeras contra el pobre Felipe, porque decía la verdad y era fiel de los castellanos, solo para excusar la pusilanimidad del Inca, pareciéndole que con echarle la culpa a Felipe y decir que el Inca hallaba cumplida la profecía de su padre de que los viracochas le habían de quitar el reino, sepultaba el valor de los castellanos. La verdad es la que escribo, sin otra atención que a ella. La crítica de Montesinos a Garcilaso es infundada, ya que en verdad Garcilaso exculpa a Felipillo de las acusaciones que le levantaron otros historiadores y afirma que sus errores se debieron a su escasa competencia en la lengua española y a la inexistencia en la lengua quechua de vocablos castellanos.
Para terminar, la crítica de Montesinos, ya seguramente ustedes leerán mi texto cuando salga publicado en las actas, la crítica de Montesinos a la obra del Inca se suma a otras acerca de las obras de los más representativos cronistas de Indias, Sies, Herrera, Zárate, Gómara, etc. No se trata de algo gratuito. El objetivo de Montesinos, al emitir sus opiniones, parece claro: acreditarse como autoridad en historia americana, en particular de la historia indígena. De ahí el constante afán por declarar sus fuentes bibliográficas y dar testimonio de sus pesquisas en archivos. ¿Mas qué pudo buscar Montesinos con la composición del Ophir? En primer lugar, como muchos, hacerse de un lugar en la República de las Letras del Imperio Español. No en vano tenía prevista la impresión de su obra, lo que le daría mayor difusión y mayor renombre. En segundo lugar, constituirse en defensor de la monarquía española. La composición del libro a inicios de la década de 1640 no es una mera coincidencia, como lo mencioné al principio, dado el complejo contexto histórico por el cual atravesaba la monarquía española. El fin último de la obra de Montesinos pudo guardar relación con su afán de hacerse conocido en los círculos de poder para lograr algo que realmente ansiaba: una promoción eclesiástica. Es conocido que al final de su existencia solicitará, sin éxito, un beneficio eclesiástico en Lima o en México. En tal sentido, Ophir de España representa un fascinante discurso ideológico e histórico que adquiere sentido en su contexto histórico y un testimonio de la cultura literaria y de las pretensiones de su autor. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por este interesante análisis de Ophir de España de Montesinos. Y le damos la palabra a Rodrigo Martínez Barax, por favor. Muchas gracias. Estoy feliz y muy agradecido de estar invitado aquí en este congreso y muy agradecido con ustedes por estar aquí. Uno de los efectos en México del encuentro de dos mundos fue el florecimiento, 2 décadas después de la conquista, a mediados del siglo XVI, de una producción de textos mestizos, en los que se mezclaron los géneros, las culturas y las lenguas: español, latín, taíno, náhuatl, purépecha, quiché, varios dialectos del mixteco, entre otras. Por su alto valor informativo y por su fuerza, belleza y significado humano, bien pueden ser considerados clásicos mestizos, como si los primeros intentos de realizar algo nuevo e inédito fueran muchas veces también los más acertados o inspirados. Por cierto, podría ser un magnífico clásico mestizo el supuesto primer libro impreso en México en 1539, la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, que Joaquín García Balseta incluyó a regañadientes en su Bibliografía Mexicana del siglo XVI de 1886, rompiendo su propia regla de solo incluir libros examinados de visu por él mismo o por colegas confiables. Esta temprana doctrina cristiana fue mencionada por Marcos Jiménez de la Espada y Francisco González de Vera en la compilación de Cartas de Indias publicada en Madrid en 1877. Y por mucho que García Balseta les escribió a ellos y a Manuel Remón Zarco del Valle y a José Sancho Rayón, jamás le informaron dónde se encontraba el libro, ni le dieron un solo dato adicional, lo cual además retrasó la impresión de su Bibliografía Mexicana del siglo XVI hasta 1886. ¿Acaso fue esta una de las burlas bibliográficas que se estilaban entre los bibliógrafos españoles de la época, favorecidas por la nueva tecnología fotolitográfica, muy particularmente esta burla dirigida a don Joaquín?
¿Y acaso también fue una burla que el mismo Jiménez de la Espada solo le mandara a García Balseta en 1887, recién publicada su bibliografía, documentos inéditos sobre los planes de publicación en 1539 de una doctrina cristiana en lengua de Michoacán, del franciscano Fray Jerónimo de Alcalá, que no ha aparecido y que de existir sería el primer libro impreso en México, ciertamente otro clásico mestizo, pero inexistente. Por el historiador Benedict Warren, sabemos que Fray Jerónimo de Alcalá es autor también de un arte de la lengua de Michoacán, que tampoco se ha conservado, y de la hasta 1971 anónima Relación de Michoacán, de 1541, dedicada al virrey don Antonio de Mendoza y que se conserva en el Escorial, salvo la primera de sus 3 partes con su texto en español y sus pinturas. La primera parte perdida sobre religión y fiestas, basada en los relatos de los antiguos sacerdotes, ha sido parcialmente subsanada con otros textos por estudiosos. La segunda parte trata de los chichimecas Huacúsecha, águilas, su ocupación y conquista del territorio, tal como la narraba al pueblo el sacerdote mayor, el Petamuti, al pueblo reunido en sus fiestas. Y la tercera parte trata de la organización política, social y económica del reino y de la conquista española hasta la ejecución del Cazonci Tangashuan Tzintzilcha en 1530. Todo esto en la versión del nuevo gobernador indio de Michoacán, don Pedro Cuiñerangari, que era de diferente linaje que el Cazonci. El autor franciscano de la Relación de Michoacán se presenta como mero intérprete de lo que le contaban, y aunque está escrito en español, procura rescatar palabras, giros y expresiones de la lengua michoacana. Por el carácter dramático de su narrativa, la Relación de Michoacán ha sido reconocida como un clásico de la humanidad por Jean-Marie Gustave Leclésio, del Premio Nobel. Desde el punto de vista historiográfico, tiene el defecto de ser una fuente demasiado rica y única sobre el pasado prehispánico y la conquista de Michoacán. Ha sido aprovechada desde múltiples puntos de vista, historiográficos e identitarios también. Y también ha sido objeto de un cuestionamiento crítico necesario para ser debidamente aprovechada como fuente. Aunque la primera gramática de una lengua indígena de la que tenemos noticia es la mencionada de Fray Jerónimo de Alcalá de la lengua de Michoacán, de 1539, la primera que se conserva es el arte de la lengua mexicana, del también franciscano Fray Andrés de Olmos, de 1547, que por alguna razón no se imprimió, aunque se le hicieron varias copias que fueron aprovechadas en su tiempo y que fueron la base de la primera edición impresa del siglo XIX y de las del siglo XX. Merece el título de clásico mestizo, junto con las relaciones históricas del propio padre Olmos, por la inteligencia, riqueza y buen oído de su aproximación primeriza a la lengua náhuatl, que capta en su especificidad, sin restringirse al esquema de la gramática latina de Nebrija, como lo advirtieron sus editores Miguel León Portilla y Ascensión Hernández Triviño, quienes señalaron que el padre Olmos captó que en la lengua mexicana, más que la sintaxis, prevalecía la composición, una manera de referirse al carácter aglutinante de la lengua. Y agregaría yo, omnipredicativo, es decir, que los sustantivos son frases verbales. Por ejemplo, Nimo Masehual significa soy tu súbdito, sin necesidad de poner el verbo soy. Los autores de artes o gramáticas de otras lenguas indígenas, igualmente aglutinantes, reconocerán este aporte fundamental del arte de Olmos, material para más de una investigación filológica e histórica. De ese mismo año de 1547 es la primera versión conocida, impresa por Juan Pablos, de la doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante, uno de los primeros 3 franciscanos flamencos llegados en 1523 a México, que iniciaron el estudio del náhuatl para cristianizar a los indios en su idioma. Es de difícil acceso a esta edición, pues hay escasísimos ejemplares y solo uno incompleto está en línea.
Pero existe una edición facsimilar de la edición o versión de 1553, más extensa, con una portada no idéntica, pero semejante, con el Persignus Crucis en náhuatl y con un grabado en el que un fraile le señala un libro a dos discípulos y les dice, Ichuca, Yoseweri, Wandacua, que significa, esta es la palabra de Dios, pero no en lengua mexicana, sino en lengua michoacana, Tarasca o Purépecha. Ichuca, Dios, tu Dios, Eweri es el genitivo y Wandacua es palabra, sin necesidad, como en náhuatl, del verbo es. Lo cual hace pensar que tal vez se hizo este grabado michoacano en 1539 para la planeada doctrina cristiana en lengua de Michoacán de Fray Jerónimo de Alcalá. Después, el grabado michoacano fue utilizado para otras impresiones. La doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante no se ha traducido, me parece, en ninguna de sus dos versiones, pero su lectura en náhuatl permite apreciar el uso arriesgado de palabras como teotl, Dios, para referirse a Dios, o a Dios mayúscula con mayúscula o Dios con minúscula, y de Tonantzin, nuestra madre, para referirse tanto a Intonantzin Sancta Iglesia como a Tonantzin Santa María. Y esto en un contexto en el que había que contestar a los nahuas que preguntaban si la siempre Virgen Santa María es Dios o Dios. Akin Tonantzin Santa María in Mochipa Ichpochtli, Cuixteotl, a lo que contesta el maestro, que no es Dios, es criatura de Dios, solo es una reina muy pura. Canima namo teotl, ma iteshka teotl san siguatlatocapili sen cachipahuac. La doctrina de Gante tiene varios grabados, más en la versión de 1553 que en la de 47. Dos de ellos con la Virgen Santa María, una de ellas con parecido a varias versiones europeas de la Virgen de María, de la Virgen de Guadalupe, con corona, media luna y rayos, semejante a la que estaba pintando el artista mexica Marcos Zipac de Aquino, alumno de Fray Pedro de Gante en su colegio de San José de los Naturales en la Ciudad de México. El año siguiente, 1554, el impresor Juan Pablos imprimió el libro del toledano Francisco Cervantes de Salazar, Commentaria in Ludovici Vivis exercitationes in linguae latinae, impreso por Juan Pablos, enteramente escrito en latín, que incluye 7 diálogos para el estudio de la lengua para los estudiantes de la recién fundada Real Universidad de México, pero 3 de ellos dedicados a describir la ciudad, que son de alto valor literario e histórico. Los tradujo en 1870 don Joaquín García Balceta. Están dedicados a la universidad, al interior de la ciudad y a su exterior, vista desde el cerro de Chapultepec. En estos últimos diálogos, 2 vecinos de la ciudad, Zamora y Suazos, que personifican a los ya fallecidos obispos Zumárraga y licenciado Suazo, se la muestran a un recién llegado, Alfarus, que personifica al arzobispo Fray Alonso de Montúfar, recién llegado, a quien está dedicado el libro. Y entre otros pueblos y sus iglesias, Escaposalcus, Cuyacanus, Tlacuba, le enseñan los de Tepeaquilla. Esta es la primera mención conocida e impresa de la iglesia del Tepeyac, aunque sin mencionar el culto allí rendido, guadalupano, mariano u otro. Los diálogos también se refieren de manera encomiástica a Antonio Valeriano, estudiante del Colegio de Tlatelolco, que es el posible autor del Mican Mopogua original, primer relato en náhuatl de las apariciones guadalupanas, y al franciscano Fray Francisco de Bustamante, gran orador, quien en 1556 se opondría vivamente al culto a la Virgen de Guadalupe, impulsado por el arzobispo Montúfar. Esta presencia en los diálogos de Cervantes de Salazar de varios personajes vinculados a los inicios del culto guadalupano en México, junto con las inéditas menciones al Tepeyac en varios episodios de la toma de la ciudad en su crónica de la conquista de la Nueva España, lo involucran junto al arzobispo Montúfar y a los mexicas Antonio Valeriano y Marcos Zipac de Aquino en la fundación del culto guadalupano en México. Por cierto,
Si bien han sido traducidos los diálogos latinos de Cervantes de Salazar, no ha sido traducido del latín el conjunto del libro, los Comentaria, del que existe un solo ejemplar incompleto de la biblioteca de Joaquín García Balseta, conservada en la Biblioteca de México. Esta racha de creatividad de mediados del siglo XVI no se circunscribió al centro de México, puesto que de este momento es la versión original del Popol Vuh, Libro del Pueblo, relato de la creación en lengua quiché, redactado en el extremo oriental de la Nueva España, en Guatemala. A comienzos del siglo XVIII, el fraile dominico, Fray Francisco Jiménez, descubrió entre 1701 y 1703 en el pueblo de Chichicastenango una copia antigua del Popol Vuh en lengua quiché y la transcribió y tradujo, entre otras obras que le servirían para la elaboración del vocabulario y de la gramática de las 3 lenguas principales de Guatemala. Hay una excelente edición en internet. Años después, el padre Jiménez realizó una segunda traducción del texto quiché y le incluyó en los primeros capítulos de su amplia historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, compuesta entre 1715 y 1722. La primera traducción, la de 1701-1703, hecha en el momento por Jiménez, recién realizada la transcripción, es la más elemental, fuerte y poética, mientras que la segunda de 1715 es más fluida, legible y cautivadora. El Popol Vuh ha sido objeto de muchas traducciones al español, inglés, francés y otras lenguas, japonés, y las que más me hablan a mí y entiendo, tal vez debido a mi formación como historiador de la Nueva España, son las de Jiménez, particularmente la segunda. El padre Jiménez vivió varios años entre los quichés, los confesaba, platicaba con ellos, los conocía mucho mejor que los antropólogos con diversas inclinaciones ideológicas y académicas de los siglos XIX y XX. Ahora bien, el guatemalteco Adrián Recinos estudió la cuestión de la elaboración de la versión original del Popol Vuh, la que descubrió y transcribió Fray Francisco Jiménez en 1701-1703, y encontró que ésta debió escribirse, al igual que los anales de Totonicapan, en un equipo en el que participó el culto y politizado don Diego Reynoso, del pueblo de Utatlán, con el impulso de Fray Domingo de Vico y otros frailes dominicos hacia los años 1554 y 1558. Los papeles de Fray Francisco Jiménez acabaron llamando la atención de algunos investigadores, entre ellos el abad Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, quien se llevó el original del Popol Vuh a Francia y lo comentó en su Histoire des Nations Civilisées du Mexique et de l'Amérique Centrale de 1857-59, y en 1861 publicó su traducción al francés del Popol Vuh, al que llama por primera vez con este nombre. Ojalá se descubriera el manuscrito original del Popol Vuh y se encontrara el texto más amplio del que forma parte, porque su narrativa mitológica se ha visto confirmada por el descubrimiento de pinturas y textos en cerámica y murales de la región maya, que además dan cuenta de una narrativa más amplia de la que forma parte. Es propio del misterio que entre más se investiga, más se agranda. Muchas gracias, Rodrigo, por introducirnos en los clásicos mestizos del siglo XVI. Le damos la palabra ahora a Marta Ortiz Canseco. Muy bien, muchas gracias. Un poco en la línea de lo que ha comentado Pedro Guimovich, voy a volver al Inca Garcilaso y en este caso voy a hablar tanto de las lecturas del Inca como de los lectores del Inca, ¿no? Ya tenemos a un lector que es Montesinos y voy a presentar a otro lector, a otro posible lector. En el libro que leemos estamos leyendo también otros tantos libros previos, porque todo libro ha sido engendrado por una larga por una larga sucesión de otros libros cuyas portadas quizá no veamos nunca y cuyos autores tal vez nunca conozcamos, pero cuyo eco se encuentra en el que tenemos en las manos.
Hoy leemos libros escritos a lo largo de siglos pasados y la distancia se convierte a veces en amiga y otras veces en enemiga. No todos los autores revelan sus lecturas y de pocos conservamos sus bibliotecas, aunque esto no impida reconstruir genealogías. Si consideramos la lectura como lo que Certeau llamaba una producción silenciosa, no sé por qué no pasa. Sí. Solo quería decir, al hilo de esto que he comentado, porque del Inca Garcilaso sí conservamos su biblioteca, conservamos el inventario de bienes de sus libros. Esa es una imagen del libro de protocolos que contiene el inventario de bienes del Inca, donde encontramos esa lista de los libros que poseyó a su muerte, que no son ni todos los libros que leyó, ni todos los libros que pasaron por sus manos, evidentemente. Como decía, si consideramos la lectura como lo que Certeau llama una producción silenciosa, entonces, cuando leemos, nuestro mundo de lectores y de lectoras se introduce en el lugar del autor. En esta presentación me gustaría trazar un puente entre dos figuras fundamentales de la cultura escrita europea de los siglos XVI y XVII, con el Inca Garcilaso entre ellos. El primero sería Baltasar Castiglione, autor del Cortesano, como todo el mundo sabe, y el segundo, como todo el mundo sabe también, Miguel de Cervantes. Al primero lo destacaré como lectura del Inca Garcilaso y al segundo como lector del Inca Garcilaso. Así como importan las lecturas del autor cuzqueño, interesa también comprender cómo esa adaptación creativa que realiza de su entorno influye en autores contemporáneos. ¿Quiénes fueron los lectores del Inca? Gracias al inventario de bienes del Inca Garcilaso de la Vega, levantado tras su muerte en 1616, vamos a ver si puedo, es que no sé hacia dónde tengo que... Vale. Gracias al inventario de bienes que ya he mencionado, levantado tras su muerte en 1616 y conservado en el Archivo Provincial de Córdoba, sabemos que en su biblioteca había no uno, sino dos libros titulados El Cortesano. En la entrada 164, marcada por la transcripción de José Durán, leemos El Cortesano de Castiglione y en la entrada 176 leemos El Cortesano, dos cuerpos. Es muy probable que el Inca poseyera tanto la versión original en italiano como la primera edición, que la primera versión en italiano es de 1528, aquí tenemos la portada, como la famosa traducción al castellano que Juan Boscán, nuestro querido autor catalán, publicó en 1534. Aquí tenemos la portada de esa maravillosa edición que, por cierto, es la que se puede leer hoy en día si uno compra la traducción del Cortesano al castellano. En Alianza Editorial, por ejemplo, la traducción es de Juan Boscán. Esa traducción de 1534 es la que todavía se puede considerar la mejor. La difusión del Cortesano original fue enorme. Solo entre su aparición y el año 1600, es decir, entre 1528 y 1600, se han documentado 62 ediciones. Es indudable que el Inca Garcilaso leyó a Castiglione y es muy probable que conociera no solo la versión original, sino que poseyera y admirara la célebre y hermosísima traducción de Boscán. Las influencias de esta obra en la propia escritura del mestizo se hacen patentes en el contenido, pero también en la forma, la estética y los objetivos. Como es sabido, la forma del Cortesano se presenta como un diálogo en el que se describen y loan tanto ideales que venían de la antigüedad clásica y del pensamiento medieval, como la urbanidad, la caballerosidad y la cortesía, como aquellos conceptos más propios del Renacimiento, la prudencia, la modestia, ese famoso huir de la afectación. El Cortesano funcionó como referente en las descripciones del reino de los incas y en la de los caciques en la Florida del Inca. El texto de Castiglione constituía en la cultura europea un modelo ejemplar y fue objeto de lo que Burke denomina imitaciones creadoras. Ese tipo de obras que dejaban atrás el mundo de la corte, pero que aplicaban su mismo método para describir el comportamiento de personas distintas de los cortesanos. Tanto en la Florida del Inca como en los comentarios reales, encontramos personajes que representan el ideal del cortesano, grandes caciques, valientes, caballerosos y civilizados como cualquier cortesano europeo, en la pluma del Inca Garcilaso. El Inca, de hecho, se apoya en Castiglione y en tantos otros para hacer funcionar el discurso dominante en otro registro, el de las sociedades americanas que recién se estaban empezando a conocer.
Aquí volvemos a la idea de lectura no como una actividad pasiva, sino como una incansable producción silenciosa, eso que Certeau llamaba también la lógica de la apropiación. El lector se apropia del lugar del autor, lo habita, lo produce y en algunos casos reescribe a su vez su propia versión de lo leído. Es así como el Inca, al trasladar esta visión europea del perfecto cortesano de Castiglione al mundo americano, está de alguna manera subvirtiendo el orden establecido. De este modo, un cacique indígena se presenta como un cortesano europeo y cualquiera puede ser virtuoso si actúa con honor y honradez. Esta idea que el Inca, ese autor mestizo que vivió desde los 20 años en Córdoba, aquí cerquita, esta idea que el Inca necesita para justificar su situación en el entorno peninsular no es una idea propia, pero sí está desarrollada de una manera muy particular, adaptada al espacio americano que no todos los intelectuales europeos conocían y sustentada además de manera teórica y metodológica gracias a las infinitas lecturas del Inca. Al hilo de esta subversión de roles, el hecho de que un cacique indígena pueda ser el perfecto cortesano, esa apropiación que hace el Inca del cortesano de Castiglione, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Leyó el Inca a Miguel de Cervantes? Muy probablemente sí, aunque no haya constancia en su biblioteca. De hecho, en su biblioteca ya se llamó la atención en muchas ocasiones que apenas hay libros de ficción. Era, como luego diré, el Inca era enemigo de ficciones, ¿no? Se podría trazar una genealogía de qué obras de Cervantes conoció el Inca, pero me interesa más bien centrarme aquí en si Cervantes leyó al Inca y cómo se apropió y adaptó a su manera algunas de las propuestas garcilasistas. Veamos un ejemplo. En su Persiles y Sigismunda, Cervantes ofrece toda una galería de personajes que acompaña a la famosa pareja en sus aventuras. Uno de ellos se presenta como el bárbaro Antonio y formará parte del séquito de los enamorados durante gran parte de su viaje, junto a toda la familia, a su familia de bárbaros. El bárbaro Antonio es un personaje y va con su familia, que son todos bárbaros. Cervantes, irónico y jocoso como siempre, decide que estos bárbaros, que vivían asalvajados en una isla del Mar del Norte, cuando encontraron a los protagonistas, fueran nada menos que de origen español. El autor, sin dejar nunca de recordar su condición de bárbaros, los califica, sin embargo, de discretos y corteses, como cuando el bárbaro Antonio se levanta a recibir a una dama cortésmente porque no era tan bárbaro que no fuese bien criado. Este personaje constituye un ejemplo exacto de las ideas defendidas por el Inca. No es bárbaro por defecto el habitante de un país remoto, en este caso España, por cierto, sino quien actúa como tal. Por eso, en el Persiles, el bárbaro es precisamente un español, que no deja de ser cortés si el contexto lo requiere. Cervantes le da la vuelta al problema sobre la barbarie americana. Su método no es teórico e histórico como el del Inca, sino irónico y directo. En el contexto de la ficción, pone sobre la mesa un debate que los cronistas llevaban años discutiendo. Cuando se habla de las fechas en que Cervantes escribió su última obra, es frecuente mencionar la teoría de Scheville y Bonilla, quienes defendieron que los comentarios reales del Inca Garcilaso, publicados en 1609, influyeron de manera determinante en la redacción de su obra. Esto les permite indicar que los primeros libros del Persiles, en los que mejor se detectan sus huellas, debieron de escribirse con posterioridad a la publicación de los comentarios. Sin embargo, no se suele mencionar, apenas he encontrado menciones, a la muy probable influencia, en mi opinión, que la Florida del Inca, publicada en 1605, tuvo en Cervantes. Así como el Inca probablemente leyó a Cervantes, a pesar de ser enemigo de ficciones. Bueno, aquí tenemos la portada de la Florida. A pesar de ser enemigo de ficciones, es muy posible que Cervantes leyera y apreciara el estilo exquisito del Inca y que reconociera en sus ideas sobre civilización y barbarie muchos de sus pensamientos. Además, algunas autoras, como Carmen Bernán, ya señalaron la enorme influencia que el género de la novela bizantina, al que pertenece el Persiles, tuvo en la obra del Inca, en especial en la Florida.
De hecho, bueno, Menéndez Pelayo en el siglo XIX, pero ya hemos visto un ejemplo del siglo XVII con Fernando de Montesinos, se había criticado mucho al Inca por ser más narrador que historiador, en la medida en que escribió sus crónicas de memoria varias décadas después de haber sido del Perú, etc. Las críticas al Inca Garcilaso por ser poco historiográfico, ya han visto cómo mi compañero Pedro ha señalado esa crítica desde muy al comienzo, ¿no? Como ven en esta cita, que no voy a leer, el Inca Garcilaso fue enemigo de ficciones, es decir, se consideraba en contra de las ficciones. Sin embargo, de la novela bizantina, titulada Las etiópicas o Teágenes y Cariclea, que es el origen del género de la novela bizantina, y que tuvo muchísimo éxito en el Renacimiento, pues resulta que el Inca Garcilaso poseía 2 ejemplares, de nuevo, no 1, sino 2. Como vemos, las entradas del inventario numeradas como la 92 y la 124 se corresponden con esta obra. El hecho de que el Inca poseyera 2 ejemplares tiene que ver probablemente con su interés por la traducción, una vez más. Recordemos que la primera obra del Inca Garcilaso, publicada en 1590, fue una traducción de los diálogos de amor de León Hebreo de la lengua toscana a la castellana. Así que el Inca, cuando tenía más de un libro, el mismo libro 2 veces, es muy probable que fuera uno en versión original y otro en traducción. De las características propias de la novela bizantina, encontramos en la Florida, por ejemplo, la convergencia de varias tramas, la fragmentación del relato producida por la inclusión de elementos secundarios o ajenos a la trama principal, las constantes digresiones, los saltos temporales, las acciones simultáneas, peripecias, anagnórisis. Otro elemento que a Garcilaso le dará mucho juego en su narración y que recuerda inevitablemente a los relatos exóticos de las novelas bizantinas son los nombres de personajes y lugares. Toda esa gama de caciques, valientes indios, luchadores y mujeres poderosas que pueblan sus historias nos llevan a mundos fantásticos como los de Heliodoro o como los que trazará después Cervantes. Aquí pueden ver, aunque no tienen nada que ver unos nombres con otros, pero sí esa cuestión exotista de personajes maravillosos de lugares lejanos, ¿no? El periplo de los amantes Teágenes y Cariclea por tierras extranjeras encuentra ecos en la expedición de los conquistadores que fueron con Hernando de Soto a la Florida. Aquí un mapa de la expedición de Hernando de Soto que fue narrada por el Inca Garcilaso en su obra La Florida. Si en la obra de Heliodoro las aventuras de los amantes que están a merced de la fortuna forman el hilo conductor, en la del Inca Garcilaso serán los conquistadores a merced del dios cristiano quienes protagonicen el viaje y peripecias por tierras ignotas. En ambas obras hallamos escenarios y personajes fabulosos descritos desde el exotismo de la mirada extranjera. Si el Inca se nutre de Heliodoro, mi opinión es que Cervantes se nutre del Inca. La ficción de los libros de caballería sirve a los cronistas como punto de partida para comprender una realidad totalmente nueva. Después, para narrar las aventuras de los conquistadores, a los cronistas no les basta el género histórico para reflejar una realidad tan radicalmente desconocida. De este modo, la ficción constituye un referente imprescindible para la interpretación de ese mundo misterioso. Los cronistas de Indias no podían escribir la historia sin acudir necesariamente a la ficción. Estaban haciendo una nueva literatura que ya no podía ser como antes. El Persiles no puede ser una novela bizantina sin más, porque bebe de las crónicas de Indias. Y La Florida no es simplemente una crónica histórica, porque necesita el género ficcional para dar vida a los personajes y narrar aventuras más propias de las novelas que de la realidad. Muchas somos las personas que hemos imaginado al Inca Garcilaso de la Vega leyendo bajo la luz de un candil en su casa de Montilla, de Córdoba, o, por qué no, en la casa de su padre, en Cuzco, señalando quizá algunos párrafos, levantando la vista para reflexionar sobre alguna idea, agitándose con ciertos contenidos. La obra del autor mestizo revela mucho de sus lecturas, o dicho de otro modo, no hay manera de hablar del Inca sin reconocer en sus obras tantas y tantas lecturas que conformaron su pensamiento. Este lector aglutina saberes americanos y europeos, se apropia de unos y otros para adaptar el orden dominante a su imaginario, para interpretarlo y ajustarlo a sus intereses ideológicos. El Inca lee, apunta, levanta la vista, atrapa un pensamiento, escribe.
y está escribiendo uno de los conflictos más potentes que ha recorrido la historia intelectual de América Latina, la del mestizo empapado de cultura europea que trata de leer su propia patria bajo estas premisas culturales. Un conflicto que, por cierto, empieza con el mismo gesto de leer y con el mismo gesto de escribir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta, por exponer esta cadena reescritural, ¿sí? Castiglione, Inca Garcilaso, Cervantes, Heliodoro. Bueno, le doy la palabra a nuestro coordinador. Muchísimas gracias. Bueno, son las 17:32, tenemos hasta las 17:45, o sea que tenemos el tiempo, como suele ocurrir en estos casos, bastante tasado, pero tenemos casi unos 15 minutos, ¿no? Y yo la verdad es que, como he dicho antes, pues aquí he venido fundamentalmente a aprender y a disfrutar, porque yo de clásicos mestizos no sé nada. Entonces, aunque creo que los 4 ponentes han hecho un gran esfuerzo por sintetizar, porque hablar solamente 10 o 15 minutos es muy poco para lo mucho que tenían que decir y lo mucho que saben, yo les propongo como pretexto para un poco de diálogo lo siguiente. Marta Ortiz acaba de decir la obra del autor mestizo, es decir, mestizo referido al Inca Garcilaso. Yo, un poco por deformación profesional, pues lo que he hecho ha sido irme al diccionario de la Academia a ver cómo define mestizo, ¿no? Al fin y al cabo, la palabra mestizo, bueno, pues es la divisa de todo este congreso, ¿no? Y la palabra mestizo, la primera acepción dice, dicho de una persona, nacido de padre y madre de raza diferente, en especial de blanco e india o de indio y blanca. Bueno, esa acepción se ajusta bastante bien a Garcilaso de la Vega, el Inca. Y fíjense qué problemático es, me parece, no quiero meterme en terrenos, en fin, erizados de sensibilidades qué problemático es hoy el concepto de raza, ¿no? Pero, en fin, al fin y al cabo, los lexicógrafos lo necesitamos a veces para definir algunas palabras y ahí está empleado, ¿no? Y la tercera acepción, me salto la segunda que creo que no interesa mucho a nuestro objeto hoy, la tercera acepción es dicho de la cultura, de los hechos espirituales, etcétera. Bueno, ahí los hechos espirituales podríamos incluir a una obra literaria, ¿no? Dicho de la cultura o de los hechos culturales provenientes de la mezcla de culturas distintas. Bueno, esta acepción es bastante más problemática, ¿no? Provenientes de la mezcla de culturas distintas. En fin, entonces sugiero a los 4 ponentes que nos digan en qué medida las obras de las que se han ocupado aquí son clásicos mestizos y si esa definición de mestizo como aplicado a persona está claro, aplicado a obra literaria tal vez no esté tan claro y podríamos recabar sus opiniones. Adorno, si les parece. Muy bien, porque mestizaje tiene muchos significados. No solo es de la sangre o de la mezcla, ¿verdad?, de razas. Hay también mestizaje cultural. Y de eso hablaba yo en el caso de Felipe Mamampoma de Ayala, porque su mestizaje es intelectual, es su mundo de las ideas, que es un laberinto de ideas de su propia cosecha, es decir, de la cultura antigua andina, la contemporánea andina, colonial también, que es otro elemento más, es un segundo elemento para no hablar del mundo europeo español que conoce a través de sus lecturas y también a través de sus conocidos, de sus amigos. Eso es lo que digo. Pedro. Mestizaje cultural. Muy bien. Pedro Guibovich. Sí, en la línea de lo que ha dicho la profesora Adorno, bueno, Montesinos era nacido en Osuna, bueno, era andaluz, pero su interés por la cultura prehispánica, ¿no?, lo lleva precisamente a interesarse de manera muy profunda, ¿no? Tiene una suerte de fascinación por la cultura indígena, a pesar
de que tenía una serie de prejuicios hacia los indígenas de carne y hueso, ¿no? Y por ahí algún comentario sobre, si no me equivoco, de repente Marta me puede corregir, sobre los mestizos. Entonces hay una particular inclinación, una particular fascinación por la historia prehispánica. Y quiero citar brevemente 3 líneas de una opinión de Raúl Porras, que decía que si Montesinos hubiera vivido en nuestra época, habría sido, tengo que acercarme al papel porque ya no leo bien, radioestesa, es decir, alguien capaz de percibir las radiaciones electromagnéticas útiles para descubrir manantiales y yacimientos subterráneos, escautista o arqueólogo. Es decir, es un personaje que tiene una fascinación por la historia de los Andes y específicamente sobre la región oriental de los Andes. Si bien ya para la década de 1630, 40, bueno, la costa ya estaba bastante reconocida y bastante reconocido la región montañosa, la región amazónica era prácticamente un mundo desconocido. Entonces, Montesinos, ¿no?, cree que, bueno, da pábulo, como dice un historiador contemporáneo, toda su imaginación, ¿no?, sobre la historia prehispánica, ¿no?, y tiene pues una clarísimo interés por la historia de esos indígenas históricos. Rodrigo. Pues sí, obviamente, cuando menos la parte que me tocó, pero casi todo, pues no estamos refiriéndonos mucho a un mestizaje de personas, sino realmente mestizaje cultural, literario, lingüístico y demás. Y esto está en las condiciones de producción, cuando menos de los libros del siglo XVI de los que estuve hablando y de otros de los que quisiera hablar. Esto es de una muy íntima cooperación entre los frailes, franciscanos, dominicos, agustinos, después también jesuitas, con colaboradores indígenas que son tanto sus alumnos como los maestros de los frailes al mismo tiempo. Entonces son producto de esta cooperación que se dio desde el comienzo, desde que llegaron los primeros frailes franciscanos a México en 1523, se dieron cuenta que iban a cristianizar a los indios no en español, sino en las lenguas indígenas. Ellos mismos se pusieron a aprender las lenguas indígenas, a elaborar vocabularios, artes, doctrinas y demás. Entonces, esta colaboración es la que hizo posible no solamente la elaboración de estos clásicos mestizos impresos o no en el siglo XVI, sino también de que estos indígenas formados por los frailes, que aprendieron no solamente doctrina cristiana, arte y vocabulario y la lengua misma, sino también a escribir documentos documentos judiciales a la española, cartas de compraventa, actas de cabildo, testamentos, que son de los más importantes, a la española, con todos los criterios jurídicos, todas las exigencias jurídicas de ese tipo de documentos, pero escritos en náhuatl, en maya, en mixteco, en varias variedades de la lengua mixteca, en zapoteco, en quiché, todo este tipo de lenguas, de documentos que se fueron produciendo a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII en la Nueva España. Durante todo este tiempo, solamente estos documentos se dejaron de hacerse en la independencia, cuando los mexicanos declararon que los indios ya no son indios y ya dejaron de reconocer estos documentos en los tribunales españoles. Entonces aquí ya se trata de una producción extraordinaria, descubierta por uno de mis maestros, James Lockhart, de miles de documentos de los siglos XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX redactados en los pueblos, que son realmente documentos mestizos, jurídicamente españoles y lingüísticamente indígenas y con su sabor. Como dice Lockhart, las actas del Cabildo de Tlaxcala son totalmente como las actas del Cabildo españolas, pero tiene un saborcito indígena que las hace mucho más entrañables y mucho más bellas, y es esta producción a la que pues ahora tenemos acceso para conocer la verdadera historia de los indios. Indios totalmente indios,
que viven en sus pueblos, que hablan sus propias lenguas y sin embargo ya viven este mestizaje cultural en carne propia. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a dar paso a Marta, Sí, que se nos va el tiempo. Nada, yo no voy a añadir más porque estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Sobre el Inca Garcilaso de la Vega creo que no hay ninguna duda en que es un autor paradigmáticamente mestizo desde todos los puntos de vista y sobre su obra igual, ¿no? Yo iría más allá, Pedro, y te preguntaría a ti o a quien quiera responder si podemos considerar... No, a ti. A mí, bueno. Ya que lo has traído, si podemos considerar mestizas las obras incluso de Miguel de Cervantes o de otros autores que no son de origen mestizo, pero cuyas obras han bebido de otras culturas, ¿no?, tan distintas. Bueno, a mí no me Digo, líes. si nos ponemos exquisitos con la palabra mestizo, ¿dónde está el límite de lo mestizo? Claro, o sea, es que al fin y al cabo mestizo viene del latín tardío mixticius, que quiere decir mixto, mezclado. Claro. Entonces cualquier producto que no sea puro y que sea la pureza ya de suyo es mestizo. Es que no existe, claro. Claro, efectivamente. Pero bueno, en este caso se traslada, en cierto modo, la primera acepción se traslada a la segunda de una manera muy plena, ¿no? Me estaban diciendo que teníamos que terminar. Yo quería hacer una pregunta. ¿El OFIR no se imprimió? No, ya. Porque claro, ese es un problema también. ¿En qué medida se puede leer esos textos? ¿Circuló en manuscrito? Circuló en manuscrito y el 2018 salió publicada una edición del manuscrito de Sevilla y gracias a la invitación a este congreso me he entusiasmado leer la obra de Montesinos en su totalidad, que la conocía fragmentariamente, ¿no? Y realmente es un texto fascinante. Pues yo creo, Presidenta, que debes tú ya levantar la sesión. Bueno, agradeciendo a los 4 ponentes por sus magníficas exposiciones y al público por estar aquí y habernos escuchado. Gracias.